Entonces vamos a revisar. Bueno, en primera instancia, entonces, el curso de álgebra y trigonometría, muchachos, es un poquito extenso en temas. En primera instancia, ustedes van a abordar todo lo que tiene que ver con razones y proporciones. Van a ver progresiones. Y luego van a ver, pues, por aquí como la función cuadrática. Eso es como las temáticas como en la primera parte, ¿cierto? La función cuadrática. Ah, bueno. Y se me olvidó también, por aquí entran también las propiedades de radicación y potenciación. Esto es básicamente la primera parte. Ya luego entran a polinomios. Entonces ahí van a aprender pues como el teorema del factor, el teorema del residuo, la división sintética, la división polinómica, factorización de polinomios, la regla de Descartes para hallar los ceros de un polinomio y un montón de cosas. Ya luego entra pues como la parte de trigonometría, ¿sí? Y al final entonces ven, funciones exponencial y logarítmica y números complejos. Esto es básicamente como todo el compendio de lo que van a ver en el curso de álgebra y trigonometría, ¿sí? Nosotros vamos a dar algunas ideas fundamentales para el curso. Es decir, yo no voy a tratar de ahondar mucho en estas ideas que se van a abordar la materia, pero lo que sí es que vamos a tratar de ahora como tratar de intentar solventar algunos vacíos con los que uno llega normalmente a la universidad y que son fundamentales de pronto no tenerlos porque se nos puede dificultar nuestro proceso académico, ¿sí? Voy a hacer como de lo que yo he notado. Siempre, chicos, les voy a recalcar algo y es algo que yo siempre he dicho a todos los que estudian conmigo en algún momento, o todos los que han estado en algún taller o alguna cosa, siempre he recalcado una expresión que para mí es clave. No hay nada más práctico que una buena teoría, muchachos. Es decir, si usted no tiene bien comprendida la teoría, si usted no entiende las consecuencias de la teoría, abordar ejercicios se va a hacer mucho más problemático. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros aprendemos al revés. ¿Qué hacemos cuando estamos estudiando ingeniería? Por lo general, el profesor nos manda un taller de 50 ejercicios. ¿Y qué hacemos nosotros? Como maquinitas, hacemos los 50 ejercicios mecánicamente. Y el que no sabemos lo consultamos y lo compartimos con los compañeros y hacemos los 50 ejercicios. Pero nunca nos preocupamos por entender qué es lo que estamos haciendo en los ejercicios. La matemática siempre tiene como determinados factores y elementos teóricos que siempre nos van a ayudar a resolver los problemas, independientemente del problema que sea, complejo o fácil. La matemática es igual para cualquier tipo de ejercicio que esté en la misma temática, ¿cierto? Ya ahí de pronto, cuando son más complejos, de pronto se encuentra como ya la astucia de uno para encontrar como esas relaciones teóricas. Pero la teoría es fundamental comprenderla, chicos, ¿sí? Muy clave. Entonces, mi primera recomendación, muchachos, ustedes que van a comenzar la vida universitaria, eviten al máximo mecanizar, ¿cierto? Traten de ser conscientes de cada uno de los ejercicios que ustedes van a estar resolviendo. Sean conscientes de las clases, sean conscientes de las dudas que tengan, pregúntenlas, averigüen, busquen tutor, busquen otro compañero, vayan, lean en un libro, busquen vídeos también si quieren, ¿cierto? Pero siempre traten de solventar la mayor cantidad de dudas posibles. Aprovechen que para eso están las clases, ¿cierto? A veces por pena, y más cuando estamos en primer semestre, por pena no hablamos y no preguntamos. Pero todas las preguntas son válidas en el mundo académico, muchachos, todas las preguntas.
Así que no les dé pena ese tipo de cosas, porque ustedes empiezan con esa timidez, no preguntan, quedan con vacíos existenciales y definitivamente empiezan a crear ahí los primeros líos académicos. Claro, pero Kevin, ahí es donde está la clave. Entonces, la idea es, vamos a entender, vamos a tratar de desmenuzar un poco la teoría, ¿cierto? O sea, yo sí sé que es muy difícil no mecanizar, pero tampoco es que sea imposible no mecanizar, ¿cierto? Yo creo que de alguna u otra manera, si comprendemos un poquito lo que estamos haciendo y somos conscientes de eso, te aseguro, Kevin, que uno de a poco va a dejar de mecanizar los ejercicios, ¿sí? Porque el problema de mecanizar, ¿sabes en qué radica? En que usted hace los 50 ejercicios del taller y el profesor va y pone el parcial. Y en el parcial les ponen un ejercicio totalmente diferente a lo que hay en el taller. Y como no está en el taller y ustedes mecanizaron el taller y se lo saben de memoria, se embalaron. Hasta ahí les llegó. Y entonces, ¿qué va a hacer en el parcial? ¿Cierto? Eso pasa mucho. A veces los talleres que mandan son para estudiar, ¿cierto? Pero cuando se refieren a estudiar, no necesariamente es que mecanicen cada ejercicio por ejercicio y lo memoricen, no, sino que comprendan qué están haciendo en cada ejercicio, qué procesos tienen que hacer, cuáles son los elementos teóricos que tienen que recordar. ¿Para qué? Para que a la hora del parcial, cuando el profesor le ponga cualquier ejercicio, usted tenga al menos la capacidad de comprender, ¿cierto? Entonces sí, Kevin, hay que hacer el esfuerzo, hay que intentarlo, hay que tratar de olvidarnos de la mecanización de a pocos. Eso no es fácil, es verdad. Es un hábito que traemos del colegio, pero se tiene que tratar de ir cambiando lentamente, pero hay que irlo cambiando. Se los aseguro, chicos, que si ustedes tratan de cambiar ese hábito, les va a ir muchísimo mejor después como en la vida universitaria. Bien, entonces ahora sí, ya entrando en materia, entonces muchachos, hablemos de algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con algunos conceptos que hay que tener súper claros para entrar muy bien a esta parte de álgebra y trigonometría. Entonces, en primera instancia, yo quiero hablar un poquito como de las propiedades. ¿Sí? Cuando hablamos de propiedades, vamos a hablar de unas reglas elementales. ¿Sí? Vamos a hablar de unas reglas elementales que cumplen un conjunto de algo, un conjunto matemático, un conjunto numérico, un vector, un espacio vector, lo que sea. O sea, aquí lo único que quiero tener claro es que las propiedades siempre van a ser unas reglas elementales que cumple cualquier conjunto, ¿cierto? Que cumple un conjunto. Chicos, ojo con esto, que es que entender las propiedades a veces no es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a mecanizar. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, a álgebra, muchas de esas propiedades se nos olvidan. Y uno dice, pero ¿por qué si es lo mismo? Me voy a explicar. Hay una propiedad muy básica que se llama la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Sí? Bien. Propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? Dice la propiedad que si yo tengo un elemento y lo voy a multiplicar por una suma o resta, pues por una adición como tal. Ven, chicos, que se tostó mi... Ya. ¿Sí? Se tostó acá, listo. Dice la teoría simplemente que yo ¿qué hago? Distribuyo el elemento. Pero porque está como tan tostada la computadora en este momento, muchachos. Perdón, pero ya. Distribuyo el elemento, ¿cierto? Entonces mire que aquí escribo AB más AC y listo. Esto dice la propiedad distributiva. Hasta ahí, fácil. Entonces uno empieza en el colegio y uno dice, bueno, 5, 3 más 2 es lo mismo que
5 por 3 más 5 por 2. ¿Sí o no? Todos tienen claro eso, ¿cierto? Todos saben lo que dice en azul, ¿no? Bien. Ahora pongámoslo más complejo. Si yo tengo 5x y aquí tengo z más y, entonces ¿yo qué hago? Entonces aquí uno empieza a mirar esto y uno dice, bueno, ¿yo qué hago ahí? Pues miren, hay que entender las propiedades desde la regla fundamental y elemental. ¿Qué dice la propiedad? Vea, yo aquí tengo un elemento A. Ese elemento A es cualquier cosa, lo que sea. ¿Sí? Este otro elemento B es otra cualquier cosa. Y este elemento C es otra cualquier cosa. ¿Qué estoy queriendo decir? Que muchachos, yo aquí puedo poner lo que yo quiera y se supone que esta propiedad se sigue cumpliendo independientemente de la expresión matemática que yo esté poniendo ahí. Eso sí, aclarando, pues que en donde se cumple esta propiedad, ¿cierto? En los espacios que se cumplen esta propiedad. Bien, ok. Teniendo en cuenta eso, pues si yo aplico la propiedad, entonces sería 5x por z más 5x por y. Ya. Bien. Hasta ahí todo súper bien. O sea que todos saben y entienden entonces cómo funciona la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿verdad? Así, bueno, pues una vez. Todos saben, todos entienden cómo funciona. Entonces la pregunta del millón es, oiga, ¿y ustedes por qué no saben sacar factor común? ¿O por qué les da dificultad sacar factores comunes? Sí, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si saben sacar factor común. Tengo la expresión A más B. Saquen factor común A. Hágale pues. Sáquenme factor común A de A más B. Y luego, vea, de la expresión A más B. Kevin, bien. Y ahora de la expresión A más B, saquen factor común 10. Entonces la pregunta aquí clave es, entonces, ¿a qué se refieren con factor común? Pues normalmente la expresión como tal dice que es porque comparten un elemento en común, se supone. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no hay un elemento común. Y estoy pidiendo que me saquen factor común A en un elemento que hay una A en una parte, pero en la otra no hay A. Ah, bien, Kevin. Kevin sí comprende. Entonces, ahí es donde está. Chicos, cuando uno se queda con lo que ha practicado todo el tiempo y lo que ha mecanizado, nunca va a entender cómo se sacan este tipo de factores. Porque es que para eso hay que comprender una cosa muy elemental, pues la propiedad distributiva de la multiplicación y evidentemente el inverso multiplicativo, o sea, y la propiedad del inverso multiplicativo. Si ustedes entienden cómo funciona el inverso multiplicativo y la propiedad distributiva, muchachos, ustedes pueden sacar factor común lo que quieran, lo que se les dé la gana. No importa si no es tan común o no. Si ustedes entienden esas dos cosas, chicos, golearon. Entonces, mire, ahí es donde empieza la importancia de entender la teoría. Es que la teoría es muy clara. Ah, Juan, ahí es donde vamos. Ya voy para eso. Y mire que Kevin lo comprendió. Es donde está acá. Entonces, ¿qué dice el inverso multiplicativo? Que si yo tengo un número A, pues el inverso multiplicativo de este va a ser 1 sobre A. ¿Y por qué lo sé? Porque si yo multiplico A por 1 sobre A, me da 1. O sea que un inverso multiplicativo es encontrar dos números que al multiplicar me den 1. Bien. Entonces, pillen pues esto. Vamos a sacar factor común A más B. Entonces, ¿qué dice la propiedad distributiva de la multiplicación? Se supone que cuando yo voy a sacar, ojo chicos, se supone que cuando yo voy a sacar factor común, esta expresión que está acá
se supone que es esta. O sea, que yo ya tengo la distribución hecha. O sea que sacar factor común técnicamente es devolverme al inicio de la propiedad. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Eso se supone que tengo que hacer. Ok. Si esto se supone que ya es el desarrollo de la propiedad, entonces significa que aquí está el A más B. O sea que aquí hay que tengo que poner una multiplicación de algo y aquí el elemento que va a multiplicar. Siempre que le digan el factor, entonces el factor es el elemento que va a multiplicar. Bien. Ahora sí. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿yo cómo distribuyo esta A? Fíjense, ¿yo cómo distribuyo esta A? De tal manera que me dé A más B. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Ah, entonces, muy fácil para la primera. 1. ¿Por qué? Porque A por 1 me da A. Todo bien. Hasta ahí, fácil. Pero ¿yo qué hago con el segundo término? ¿Yo por qué multiplico A para que me dé B? Entonces ahí uno dice, ¿yo por qué multiplico A? O sea, yo tengo que multiplicar esto, una cosa por A para que me dé B. ¿Qué hago? Entonces, vamos a pensar aquí en el inverso multiplicativo. A uno se lo ponen con el 1. Pero si yo pongo aquí 3, aquí me da 3. Si yo pongo aquí 8, aquí me va a dar 8. Si yo pongo aquí x al cuadrado, aquí me tiene que dar x al cuadrado. Si entienden esto que está acá, que yo aquí puedo poner un factor cualquiera, que al multiplicar esto me dé ese factor, ese elemento, entonces yo ya entiendo acá. Si yo tengo A, lo tengo que multiplicar por un elemento que me dé B, entonces yo lo voy a multiplicar por B sobre A. Porque al multiplicarlo por B sobre A, me va a dar B. Ah, o sea que el factor que está acá, o el elemento que está acá, tiene que ser B sobre A. Y ya, evidentemente, entonces miren que sí, ahora apliquemos la propiedad la propiedad distributiva y nos vamos a dar cuenta que esto sí es verdad. A por 1, A. Entonces vamos a hacerlo. A por 1 más A por B sobre A, lentamente. A por 1, A más. A por B es AB sobre A. Y como A y A se cancelan, miren que me queda A más B. Y evidentemente lo acabé de hacer. Pero es que eso no es todo, chicos. Miren que les pregunté la segunda. Venga, saquemos factor común 10. Pero es que no tiene, ya sí no hay 10 en ninguna parte. Antes lo mismo. Se supone que por la propiedad distributiva, esta expresión que está acá ya es la extensión de la propiedad. Quiere decir que me están diciendo, hey, ve, yo tengo que multiplicar algo por 10, que al multiplicarlo me dé A más B. Recuerdo el inverso multiplicativo. O sea que esto sería A sobre 10 más B sobre 10. Claro, arriba y abajo es, ojo ahí, arriba y abajo, bien. Claro, al hacer esto, miren que me queda 10 por A más B, por A sobre 10, aquí, más B 10, 10. 10 se va con 10, 10 se va con 10 y me da A más B. Ah, entonces miren que a veces no le enseñan a uno bien. Es que a uno le enseñaban así. Ay, vamos a sacar factor común. Saquen factor común de esta expresión. Entonces le ponían uno. 5x al cuadrado más 10x. Saquen factor común. Entonces uno ya sabía. Ah, claro, el 5 y el 10 tienen en común como mínimo común múltiplo el 5. Y la x al cuadrado y x tienen como mínimo común x. Ah, entonces aquí me da x más 2. Y listo. Factor común. Golazo. Es que eso le enseñaban eso era lo que a uno le enseñaban a mecanizar. Entonces le ponían 35 ejercicios, un taller de 35 ejercicios donde tiene que sacar factor común. Y sabían hacerlo. O al menos intentaban encontrar muchas respuestas. Pues claro, porque uno veía o sea, uno veía los elementos que tenían en común. Y listo. Ah, pero es que si yo les pongo esto, ahí es donde se explota la cabeza. Entonces aquí vuelvo a la reflexión y a la pregunta, chicos. ¿Ustedes mecanizaron o aprendieron como tenía que aprender?
Kevin como que se aprendió como tiene que aprender, pero el resto, sinceramente, mecanizaron, no. Admitieron que lo que enseñó el profesor era así ya, ¿cierto? Dijeron, sí, claro, mecanizamos, muchas veces mecanizamos. Y aquí es donde yo voy con la reflexión, chicos. Ojo, cuando les den las propiedades, muchachos, cuando les expliquen propiedades de los ejercicios, de las propiedades de los conjuntos, de los que sean, muchachos, las propiedades son para comprenderlas al máximo. Se los digo de una vez, cuando estén en geometría vectorial, se van a acordar de mí. Para las demostraciones que tienen que hacer en geometría vectorial, muchachos, si no se saben bien las propiedades que les enseñan, no van a hacer absolutamente. Juan, lo que pasa es que yo no quiero hablar mucho del álgebra de Baldor, ¿sabes? Pero a mí personalmente el álgebra de Baldor no me parece un libro muy conveniente. Pues no, tiene buenos ejercicios y tiene explicaciones bastante interesantes. Pero en cuanto a como a su estructuración teórica, o al menos cómo la abordan en los colegios, no me parece la más conveniente, no es la más adecuada. Incluso les voy a contar una experiencia. Mi primer profesor de cálculo en Bolivariana, mi primer profesor de cálculo, él nos dijo, ¿ustedes practicaron el álgebra Baldor? Ah, sí, profe, bueno, quemen ese libro. O sea, pues hasta ese punto llegaban algunos, ¿cierto? Pues no, pero sí, o sea, yo digo que es, yo digo, sí, yo digo que a veces es de pronto que no los abordan bien, ¿cierto? No es que el libro esté mal, sino que, chicos, tenemos que saber abordar estas cosas, trabajarlo de la mejor manera. Aquí es Pero de donde está. pronto hay algún libro que nos pueda recomendar o donde podamos apoyarnos con todos esos ejercicios. Jenny, Ay, ve, no. yo te voy a hacer, hay libros muy buenos, ¿cierto? Por ejemplo, a mí Serway, el libro de Serway me parece un libro muy completo, es un libro de cálculo. Hay otros libros que son un poquito más complejos, pero están destinados para matemáticos, como el de Sigma, que ese es mucho más pesado. Pero para empezar uno con los de Serway, me parecen muy buenos libros. Los que tiene la Universidad de Antioquia de Udiarroba también me parecen textos bastante buenos. Incluso deberían de tratar de conseguirlos, ¿cierto? Los libritos de Udiarroba e incluso el libro de por ahí de notas a mano de geometría vectorial les puede servir mucho porque está muy resumido y tiene cositas bastante interesantes por tener. Pero lo que les aconsejo de corazón, muchachos, es prestemos atención un poquito como a estos elementos matemáticos, ¿cierto? No solo agachemos la cabeza si el profesor dice que 2 más 2 es 4. O sea, no, que hay que indagar sobre esos aspectos. Venga, ¿será que hay otras posibilidades o esa es la única, cierto? ¿Será que las propiedades tienen un fallo o siempre se cumplen? Que ahí es donde ustedes van a desarrollar esa capacidad demostrativa cuando lleguen a demostraciones. Ahí se van a dar cuenta que para eso les va a servir esa capacidad de indagación, de preguntarse si eso es verdadero o falso todo el tiempo y a utilizar adecuadamente las propiedades que te estén enseñando. O sea, ese es como mi consejo en ese sentido. Libros hay muchos, ¿cierto? Ejercicios hay muchos, pero usted puede tener el mejor libro en la mano, el mejor libro, el que mejor explique, pero si usted nunca se pregunta sobre lo que estás leyendo o haciendo, es muy difícil que de pronto extraigas bien la información. Con gusto, Jenny. De todas maneras, pues la idea es, vamos, vale, que de pronto yo me voy a hacer a la tarea de pronto buscarles algunos libritos que yo considere que sean buenos, ¿cierto? Tengo que revisar como en las fuentes bibliográficas que yo tengo y les puedo recomendar algunas cositas. Pero en la próxima sesión, que es la semana entrante, hablamos un poquito de esa parte. Pero chicos, espero que ahora en adelante con esto les quede muy claro. Hey, ojo, cuando le hablen de sacar factor común, no necesariamente tiene que haber algo en común, ¿cierto? Yo puedo sacar factor común de cualquier expresión. ¿Eso que me permite? De alguna otra manera, me permite a mí eh, organizar las operaciones matemáticas de alguna manera que pueda yo solucionar algo. Por ejemplo, miren esto. Supongamos que yo tengo aquí A más 1 sobre B sobre A más B. Y a mí me ponen este ejercicio y me dicen, simplifique.
Uno lo mira y uno dice, ¿y yo qué voy a simplificar ahí si ahí no hay nada que simplificar? ¿Cierto? Ahí no hay nada que simplificar. Me dice, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Entonces dirán algunos, bueno, yo voy a empezar a resolver aquí. Vamos a hacer esto. Entonces aquí me da a B más 1 sobre B. Y aquí A más B. ¿Cierto? Y luego entonces acá, distributiva, entonces me queda AB más 1 sobre B que multiplica A más B. Entonces aquí me queda AB más 1 y aquí me queda AB más B. Y listo. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué simplifico? O sea, sigo extendiendo de pronto un poquito el monstruo, ¿cierto? Uno dice, ahí pues tendría que pensar en otras estructuras, ¿cierto? Me dice, bueno, yo quiero cancelar el AB, entonces va a sacar factor común AB. Entonces 1 más 1 sobre AB. Y aquí AB, entonces 1 más B sobre AB, o sea que 1 sobre A. Me queda 1 más 1 sobre AB y aquí me queda 1 más 1 sobre A. Y ustedes dicen, ya lo simplifiqué y miren pues que sigo como en las mismas tónicas. Claro, uno no ve muchos problemas así, uno se empieza como a tratar de volverlo más complejo. Y uno dice, ¿y qué hago acá? ¿Cierto? Entonces, aquí en este tipo de problemas es donde yo tengo que comenzar a jugar con esas astucias, esas propiedades y entenderlas. O sea, les estoy poniendo un ejemplo donde uno se puede como alargar mucho, ¿cierto? Donde uno se puede alargar mucho. ¿Bien? Necesitamos entonces comprender un poquito cómo funcionan los problemas, cómo funcionan esos artilugios matemáticos que yo tengo que aprender a utilizar para que me vaya correctamente. Entonces, primera cosa, el factor común. Ya no les puedo olvidar, ya no se les puede olvidar ese factor común por nada del mundo, muchachos. Ya saben que uno puede sacar factor común de cualquier cosa. De la expresión 5y a la 2 más x, vamos a sacar factor común 8. Entonces ya sabemos que es 8, 5 octavos y al cuadrado más x sobre 8. Y listo, ya saqué factor común. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Entonces, mira, si yo tengo aquí arriba, por ejemplo, esto, 5 octavos y al cuadrado más x sobre 8. Y aquí abajo tengo 5y al cuadrado más x. Y uno dice, simplifiquemos esto. Saquemos factor común 8 abajo. Entonces me queda 5 octavos y al cuadrado más x sobre 8. Y aquí me queda entonces 8. Y aquí me queda 5 octavos de y al cuadrado más x sobre 8. Como esto de arriba es igual a lo de abajo, eso es 1 octavo. Listo, ya simplifiqué. Para este tipo de cosas sirve este tipo de factores comunes. A veces para hacer algunas transformaciones de expresiones. Pero es que yo no solo puedo hacer factor común, yo no solo puedo hacer factor común de expresiones matemáticas. Yo también puedo hacer factor común de expresiones de signos. Claro, Kevin, eso tiene sentido cuando usted esté comenzando a hacer simplificaciones o ustedes necesiten organizar una expresión matemática de una forma más sencilla para poder resolverla. Si ustedes saben eso, muchachos, golazo. En integral y en muchas materias les va a ser muy útil. Es que esto no se está echando en saco roto. Se los aseguro que no es del saco, no es al saco roto este tipo de cositas. Vean esta otra. Y esta pasa mucho. Por ejemplo, yo aquí tengo x menos 2, x más 3. Y aquí abajo tengo 2 menos x, x más 1. Miren esto. Uno dice, ve, aquí tengo x menos 2 y aquí tengo 2 menos x. Hijo de pucha. Pero yo, ¿qué hago? Yo quiero cancelarlos, pero es que yo no los puedo cancelar. ¿Por qué no los puedo cancelar? Porque mientras acá la x es positiva, aquí la x es negativa. Y mientras el 2 es negativo, aquí el 2 es positivo. Entonces uno dice, güey madre, entonces ¿yo qué hago? Pues imagínense, muchachos, imagínense que hay otro truquito de factor común que también es muy poderoso. Y ese también es ultra poderoso en álgebra y en todas las materias que van a ver. Sacar factor común signos, ¿cierto? Me explico. Yo tengo la expresión 2 menos x. Esta expresión 2 menos x se supone que es
2 menos x se supone que es la extensión de la propiedad. Yo quiero multiplicar esto por un factor. Va a sacar factor común menos 1. Pues yo no pongo el menos 1 porque yo sé que como es un 1 y en álgebra me dice que el 1 no hay que ponerlo, pues yo no lo pongo, solo pongo el menos. O sea, yo quiero sacar factor común menos de esta expresión. ¿Yo qué hago acá? Entonces recordemos la ley de signos. Menos por menos más por menos menos. Ah, ok. Significa que, como aquí el 2 es positivo, tengo que ponerlo acá negativo para que al multiplicar estas dos cosas me dé este número positivo. Ok. Y como la x es negativa, yo tengo que poner acá la x positiva para que al multiplicar, al aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación del signo, me quede negativa. Ah, y miren, como esto es, acuérdense que la propiedad, hay una propiedad que se llama la conmutación, la propiedad conmutativa de la suma me permite a mí poner esto como yo quiera. O sea que eso lo puedo escribir así. X menos 2. Ah, entonces miren lo que hago yo acá. X menos 2, X más 3, sobre factor común X menos 2, ahí está, X más 1. Y ahora sí, pum, pum, puedo cancelar. Y esto me queda X más 3, X más 1 y con el menos. Ahí está, otra aplicación bastante fácil, pero interesante. O sea que yo puedo sacar factor común menos 1 para cambiar signos dentro de una expresión. Yo lo hago a veces para simplificar, por lo general lo hago para simplificar. O para ver más fácil ciertas expresiones. Porque, por ejemplo, uno mira esto, x más 2, y uno mira este, 2 menos x, y uno dice, uy, por poquito es diferencia de cuadrados, por poquito. Pero yo saco el signo menos por acá como factor común, entonces ahora sí mire que esto es menos x al cuadrado menos 4. Ah, ya. Ahí saqué el menos, ¿cierto? Dalo acá como multiplicación. Para ese tipo de cosas sirve, para hacer transformación de ciertas expresiones o simplificar. Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos, con este primer elemento clave. Si lo que necesiten lo pueden preguntar tranquilamente. Ahora pillen otra herramienta, otras dos herramientas ultrapoderosas que a veces no comprendemos, ¿cierto? Que a veces no comprendemos, pero que también son muy importantes y fundamentales en algunas transformaciones matemáticas que vamos a utilizar. Nosotros sabemos, muchachos, nosotros sabemos la siguiente cosa. A ver, todos sabemos que 5 menos 5 da 0, ¿sí o no? ¿Cierto? Y también sabemos que 5 dividido 5 da 1, ¿verdad? Él ya había venido, pero... ¿Cierto? Nosotros sabemos estas dos cosas, sencillas. Ok. Aquí es donde está la herramienta poderosa. Miren esto, presten atención a esto. Esto es un 0. Todo esto que está acá es un 0. Y todo esto que está acá es un 1. O sea que yo a cualquier expresión matemática, a cualquiera, le puedo sumar ceros y multiplicar unos. Ustedes dirán, sumar ceros y multiplicar unos. Pues sí, sumar ceros y multiplicar unos. Por ejemplo, tengo esta expresión. X al cuadrado más 3. X al cuadrado más 2x. Bien, ya, esa expresión. Por alguna razón, supongamos que arriba, venga, pongámosla aquí así, la pongo un poco más abajo. Aquí tengo
X al cuadrado más 2X. ¿Sí? Y supongamos que abajo yo tengo X más 1 al cuadrado. Y ahí me dicen simplifique. Y uno dice, pero ¿qué voy a simplificar si lo que está arriba no es lo mismo que lo que está abajo? ¿Cierto? No podría. Bueno, pongámosle aquí para que quede bien hechecita. Ahí está. Me dicen simplifique. Y uno dice, pues perro, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago ahí? ¿Yo qué resuelvo ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Uno empieza como a preguntarse un montón de cosas. Algunos dirán, uy, diferencia de cuadrados, X más 1, X más 1 más 1, X más 1 menos 1. Aquí me queda. Ya acá. X a 2 más 2X. Aquí me queda abajo, claro. X más 2. Y aquí me queda X. Y aquí yo puedo sacar factor común X. Y pam, 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 pam. Eso es 1. Bien. Para el que lo vio. Pero yo lo que quiero acá no es que apliquemos esto evidente, sino que miremos otra cosita acá. Esto me va a servir para cálculo integral, en algunas cositas de cálculo diferencial, y por ahí uno que otra vez que en el cálculo diferencial sirve mucho. Es un truquito bastante interesante. Miren pues, voy a sumar un 0, pero es que yo no voy a sumar cualquier 0. Si se fijan acá, esto se parece más o menos a un trinomio cuadrado, ¿cierto? Si se fijan, está el trinomio cuadrado dice esto. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ah, ok. Entonces acá yo digo, hey, el primero al cuadrado, o sea que aquí X vale A, porque es el primero al cuadrado. Y aquí tengo 2X vale 2AB, o sea, el segundo término. 2 se va con 2. Y si X es igual a A, pues aquí me quedaría, entonces estos dos se van. O sea que me queda que B vale 1. Ah, pero aquí no está B. O sea que yo tengo que poner, por ejemplo, para que fuera trinomio, aquí tendría que poner 1 al cuadrado. Pero es que si yo pongo esto así tal cual, ¿qué pasa? Pues ya la expresión ya es otra. No es la inicial que yo tenía. Entonces uno dice, ah, yo necesito un 1 ahí. Pero es que yo no puedo agregar un 1 de la nada. Pero sí puedo agregar un 0. ¿Y qué 0 agrego? Ah, pues 1 menos 1. Claro, 1 menos 1, ¿cuánto es, muchachos? 0. Ah, hice 0. No hice nada. Se supone, técnicamente no hice nada. Pues en cuanto a la expresión global. Ah, pero miren esto tan interesante. Según las matemáticas, según la propiedad asociativa, me permite hacer esto. La propiedad asociativa me lo permite. Claro, si yo hago esto, ¿qué es esto que está acá? X más 1 al cuadrado. Ah, o sea que ya quedó X más 1 al cuadrado menos 1. Y abajo, X más 1 al cuadrado menos 1. Y 1. A veces sumar ceros sirve. Sumar ceros para ajustar expresiones son fundamentales. Otra, solo como diferente. Tengo este. Aquí tengo X más 2. Y aquí tengo X más 3 menos 1, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hago? Pues sumo un 1 para que dé 3 y resto un 1 y no hice nada. Pero si lo organizo, miren que aquí me queda X más 3 menos 1. Y listo, ¿cierto? O sea que yo puedo sumar ceros para transformar expresiones en otras. ¿Eso qué me permite a mí, muchachos? Básicamente, vamos a darnos cuenta que a veces en materias como en integral, por ejemplo, hay una formulita, o sea, hay una fórmula ya resuelta para aplicar una integral.
Entonces, este truco es muy bueno para poder llevar las expresiones a una fórmula y ya saber cuál es la integral o resolverla más fácil. Porque uno lo ve así y no lo es capaz de resolverlo porque no hay cómo. ¿Alguno conocía esta de sumar ceros? Kevin la había llegado a ver bien. Claro, no, pero es porque uno normalmente casi no encuentra aplicación para eso. Pero se van a dar cuenta que de a poquitos lentamente en la carrera van a tener algunas aplicaciones, ese tipo de detallitos matemáticos. ¿Con qué quiero ver? ¿Cuál es el objetivo con esta sesión, muchachos? Que ustedes comiencen a ver las matemáticas desde una perspectiva un poquito diferente, ¿saben? O sea, que ya que comencemos a tratar de ir cambiando el chip. Vamos a cambiar el chip de lo mecanizado a lo realmente importante, a buscar encontrar ese tipo de detalles matemáticos que son elementales, ¿cierto? A entender bien las propiedades, a saber lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer matemáticamente. Esa es la idea con esta sesión, chicos, ¿cierto? Por les estoy dando como algunos truquitos o algunas ideas que nos van a servir en algún momento. O sea, no crean que esto está echado en el saco roto, jamás. Juan, eso es una cosa impresionante. Créame que yo también es que yo también me di un golpe muy fuerte con las matemáticas, ¿cierto? Yo cuando entré a la universidad, incluso al principio, también les digo, muchachos, claro, yo como cuando comencé también era muy mecánico. Yo vine a empezar a cambiar mi chip en segundo semestre, porque tuve un profesor que me cambió totalmente la perspectiva de las matemáticas, ¿cierto? Sufrí en esa materia todo lo que ustedes quieran, porque para ese profesor las matemáticas tenían que ser desde un aspecto teórico y había que comprender ciertas cosas y no como uno estaba acostumbrado, ¿cierto? Cuando por fin comprendí lo que él quería, el objetivo que quería, muchachos, creo que a mí se me iluminó la cabeza y desde ese día comencé un proceso de no volver a mecanizar. Al tal punto ahorita, muchachos, que yo no hago, para los parciales, yo nunca hago 80 ejercicios ni 50. Como otra gente que hace todo el taller completo que mandan los profesores o 3 o 4 talleres que mandan. Yo no. Yo con 3 ejercicios que haga está bien. ¿Cierto? O sea, les estoy dando este consejo, muchachos, para que la calidad de estudio que ustedes tengan sea mejor, más eficiente. O sea, porque yo sé que no van a tener mucho tiempo, muchachos, ustedes no van a tener mucho tiempo. Es que yo aseguro que de los 8 que están acá, el que menos materia tiene 4. El que menos. Pues no creo que haya cogido menos de 4, ¿cierto? El que menos materia debe tener por unas 4. Y ahí para arriba, 4, 5, 6, 7. No faltará el que tenga 8, ¿cierto? O sea, más o menos, si cuento las obligatorias de primer semestre, está por ahí unas 7, más o menos, ¿cierto? O sea que están entre 4 y 7 materias, la media. Muchachos, son 7 materias. 7 materias en la universidad son de trabajarle, ¿cierto? De dedicarle todo el tiempo. Casi que toda su semana va a estar destinada solo para poder estudiar, ¿cierto? Y si uno de pronto tiene dificultades teóricas con alguna materia, con mayor razón, ¿cierto? Porque entonces uno le toca estudiar un poquito más. El cuento es que ustedes tienen que tratar de rendir en todas las materias. Además de que tienen 3 básicas de matemáticas y tienen una física, deben tener Vivamos la Universidad y lectoescritura, ¿cierto? Y no sé si de pronto, si al primer semestre les den introducción a sistemas, la verdad no sé, pero supongamos que esas 6, muchachos, y hay que tratar de responder. La idea es que uno trate de pasar todo el semestre completico. Y la idea con este consejo que les estoy dando, muchachos, es que desde ya como que traten de cambiar ese cabeza, ese chip, de no mecanizarse. ¿Por qué? Porque es que ustedes no, de pronto algunos no van a tener el tiempo de hacer 50 ejercicios, muchachos. ¿Cierto? Hay gente que me le quito el sombrero y los hacen, y trasnochan y de todo, y hermoso, bacano, qué disciplina. Pero a veces no, porque hay que rendir con todas, y ustedes tienen que sacar tiempo para estudiar todo. Entonces es mejor sacar tiempo de calidad de estudio más que de cantidad, ¿cierto? Ustedes pueden sentar 5 horas a resolver un taller de álgebra
y terminar el taller y no haber aprendido absolutamente nada. O lo contrario, si tienen estudio de calidad, haber hecho 10 ejercicios de todo el taller y con los 10 ejercicios haber entendido todo lo que necesitaban, haber comprendido muchas cosas que no habían caído en cuenta, ¿cierto? Miren la diferencia. Ahí es donde quiero que apunten ustedes, muchachos. Calidad de estudio. Y para la calidad de estudio hay que ser muy atentos a todas estas cosas que nos dicen las propiedades, que nos dicen las matemáticas, ¿cierto? Ojo pues con esto, muchachos. Vamos ahí. Bien. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, qué es eso de multiplicar unos. Les va a servir, por ejemplo, para resolver algunos límites en cálculo. Cuando lleguen a límites, se acordarán de mí. En algún momento van a decir, uy, este man sí tenía como razón con esto. Por ejemplo, yo tengo una expresión cualquiera. 5x. ¿Sí? 5x. Y aquí yo tengo 3x ahí. Ojo, yo no quiero cancelar las x. Yo las necesito por alguna razón. Yo lo que quiero cancelar son los números. Pero yo no puedo cancelar 5 con 3. ¿Cierto? Estoy suponiendo aquí algo. Luego no van a entender allá en cálculo aquí, con qué necesito que esto se haga así o no se haga así. Pero me explico. Tengo esto que está acá. Yo quiero como hacer una cancelación de números o trocar unos números para que esto sea igualito. O sea, para que o arriba tenga 5x y abajo tenga 5x, o arriba tenga 3x y abajo tenga 3x. O sea, quiero una de estas dos posibilidades. Entonces yo digo, pues hagamos algo, hagamos una pequeña transformación. Yo voy a multiplicar por un 1, pero no por cualquier 1, sino porque el que a mí me convenga. Por ejemplo, vámonos con la primera posibilidad. Yo quiero que arriba abajo aparezcan 5x acá y no me importa lo que esté al lado, solo que yo quiero que arriba abajo aparezca el 5x. Ok. ¿Yo qué hago? Entonces, arriba ya tengo el 5x, pero abajo no. Entonces yo digo, hagamos lo siguiente. Voy a multiplicar el 3x, lo voy a multiplicar por un 1. ¿Y cuál es ese 1? 5 quintos. Pero mire que 5 quintos, si nos fijamos, 5 quintos es 1. Entonces no hice nada. Se supone que no hice nada. Se supone. Pero cuando yo aquí aplico una propiedad de las fracciones y una propiedad de la multiplicación, recordemos, propiedad de la multiplicación, A por B por C, es lo mismo que hacer A por B y luego por C, o A y luego B por C. Propiedad asociativa de la multiplicación, ¿verdad? Y esta de las fracciones, recuerden que si yo tengo multiplicación de fracciones en línea recta, AC, BD, y si yo me devuelvo, tengo esto. Aquí estoy en la parte en la que me devuelvo. Voy a empezar a llevarlo a la otra manera. Acá, vamos a escribirlo por aquí. 5x, y aquí multiplicamos. Esto sería 5 por 3x sobre 5. Yo no quiero resolverlo. ¿Y por qué no lo quiero resolver? Porque yo quiero que arriba aparezca 5x y abajo también. Entonces, aquí tengo un número y otro número. Yo los puedo, aquí tengo 3 números, si se fijan. 1, 2, 3. Propiedad asociativa. Yo esto que está acá lo puedo escribir así. 3 por 5 por x. Yo lo puedo escribir así. Yo lo puedo escribir así tranquilamente. Porque me lo permiten las propiedades. Entonces esto que está acá ya sería 5, 3 quintos de 5x. Y listo, miren acá. Ya tengo lo que yo quería. 5x arriba y 5x abajo. Esa es una cosa elemental. Ustedes no saben lo poderosa que es para resolver límites trigonométricos. Es una herramienta ultra poderosa. Si quieren, anótenlo por ahí. Esto me va a servir en límites trigonométricos. Cuando lleguen allá, les aseguro que les va a servir para al menos un ejercicio en el parcial, en alguna parte, pero les va a servir en algo.
Y a lo mejor el profesor lo va a hacer como suponiendo que ustedes ya lo saben, literal. Él dice, yo y lo transforma y uno se queda como, ¿y este man qué hizo? Claro, el tipo entiende bien las propiedades. Entonces, chicos, ya sabemos sumar ceros y multiplicar unos. Segunda cosa que hoy como que quiero que se lleven. Por ahí vamos, sí, señor. O sea, acuérdense de cositas, detallitos, todas estas vainas. Hay mucha cosita por ahí. Pero bien, Kevin, sí. Ojo, pues. Gracias, Jenny. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con sumar ceros y multiplicar unos, muchachos? Kevin me dice que bien. Vamos con unas últimas cositas bien importantes a tener muy en cuenta para que hoy la sesión sí acabará un poquito más temprano de lo habitual, ¿cierto? No quise como tampoco extenderme mucho. La idea era como entrar mucho a esa parte de la reflexión y de toma la semana entrante habrán otras, yo creo que vamos a hacer por otras 2 sesioncitas de álgebra y trigonometría, donde ya ahí sí entremos en un grueso un poquito teórico más complejo. Listo, por ese lado. Y de una vez la semana entrante, pues les estaría como de pronto comentando algún material bibliográfico que podrían buscar en la biblioteca o de pronto en internet si existe alguna cosita, ¿cierto? Como para que vayan trabajando en eso, perdón, en eso de que les digo, de mejorar un poquito como los hábitos de estudio, ¿cierto? Enfocarse en otros aspectos matemáticos. Bien, ahora, ya vimos entonces, digamos, 3 ideas elementales que tenemos que comprender. Ahora una que a mí me parece que a pesar de que de pronto muchos ya la saben, que tiene que ver con la complejidad de la simplificación, ¿sí? Yo tengo esta expresión así. Miren que tienen que prestar mucha atención, miren que para simplificar, o sea, para yo hacer esto, lo que le dice uno vulgarmente cancelar, ¿cierto? Para yo simplificar una expresión y dejarlo en un término más simple, tengo que cumplir con varias cosas. Ojo, la primera, que las expresiones tienen que estar factorizadas. ¿Y qué se refiere a la palabra factorizado? La palabra factorizado viene del término factor. ¿Y quiénes son los factores de dónde vienen? De la palabra multiplicar, ¿cierto? De la operación multiplicación. ¿Bien? Factor, multiplicar. Entonces, para yo poder simplificar expresiones, lo primero que yo tengo que saber es que tienen que estar multiplicadas. ¿Qué es A? ¿A es un solo número? No necesariamente. A es una expresión completa. C es otra expresión, cualquiera, ¿cierto? Evidentemente, si yo le doy un valor, eso va a dar un número solito, pero son 2 expresiones cualquiera. Esa es la primera característica. Y la segunda característica, ¿cierto? Que tanto arriba y abajo hayan la misma expresión, ¿cierto? Para poder simplificar. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cometemos muchos errores, por ejemplo, como esto. Tengo aquí x menos 2 y por aquí tengo, no sé, x más 3. Y sin querer uno dice, uy, x se va con x. Menos 2 sobre 3. Y uno queda, madre mía, ¿qué hicieron? O esa pues es muy poco creíble. Pero hay una que sí pasa mucho. X más 1 menos 5. Y aquí tengo x más 1. Y uno hace es que, cancelé, simplifique. Menos 5. Y uno como, señor, ¿qué pasó aquí? ¿A qué punto llegaron para hacer esa simplificación tan extraña, cierto? Entonces, ojo acá, ojo con eso. Yo no puedo
de alguna otra manera hacer este tipo de cosas. Ojo, esto está mal, ¿cierto? Esto está mal, eso no realmente es así. ¿Y por qué está mal? Me dirán. ¿Qué pasa acá? Tengo un signo diferente al de multiplicar. En este caso, tengo resta. Y si yo tengo un signo ahí en el medio, por lo tanto, ya toda esta expresión que está arriba sería A. No es que esto sea A y esto sea... No, ya todo esto se está comportando como una sola expresión. Quiere decir que yo no puedo simplificar. Yo no puedo simplificar esto con esto. Nunca en la vida, porque aquí hay un signo en el medio. ¿Cierto? Eso es muy importante. Y ustedes dirán, pero si yo tengo 5x más 3 y aquí 8x al cuadrado más 10x a la 3 más 5x a la 6 y acá abajo tengo 5x más 3. ¿Esto lo puedo simplificar? Sí. Y ustedes dirán, pero es que aquí hay un montón de sumas. Sí, hay un montón de sumas. Pero si se fijan, todo esto que está acá es un factor A, todo esto que está acá es otro factor B, y este es un factor que es igualito al de arriba, que también se llama A. Y ustedes dirán, y si yo tengo aquí menos 8, ¿ya puedo simplificar? No, ya no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque esto que está acá hace que básicamente ya toda esta expresión cambie y ya no se llame A, sino que se llame, yo no sé, C. Ya esto es otro número que no es A. Ojo chicos con eso, o sea, le recalco esto que es tan simple, pero pasa tanto. O sea, es que uno se queda a veces asustado con esos trucos matemáticos que sacan de la nada. Uno dice como, venga, ¿cómo así? ¿Qué hicieron ahí? Sí, hacen magia. No, literal, hacen magia, ¿cierto? A ver, podemos combinar de sumar ceros con el factor común tipo el anterior que era x menos 2 sobre x más 3. X menos 2 sobre x más 3. Y yo esto no puedo simplificar. Esto no puedo simplificar. Entonces me dice que, claro, no, mira que cuando haces esto, claro, yo puedo sumar acá. Pero aquí no tendría que sumar. Aquí tendría que sumar 3 y restar 3. Entonces mire que eso me queda x más 3 menos 5 y x más 3. Mire que ya aquí tengo un signo en el medio, yo no puedo cancelar. O sea, ya como aquí hay un signo en la mitad, yo ya esto no lo puedo hacer, ya esto ya no lo puedo hacer. Pero bien por tu observación, pero no sé, mire por ejemplo este. Supongamos que yo aquí tengo x menos 2. Tengo esto, x más 2 y x más 3. Aquí lo que puedo hacer es sacar un factor común. Aquí no puedo, aquí podría, no sé, no puedo sacar factor común acá porque paila, ¿cierto? Yo aquí no puedo sacar factor común ni cancelar, ahí no podría hacer como absolutamente nada porque está como complejo. O sea, yo aquí no podría hacer ese tipo de cosas. O sea, hay que saber cuándo hacerlo, ¿cierto? Esa es la otra. ¿Cuándo hacerlo? Depende de cada uno. Depende de la astucia. ¿Y cómo se desarrolla la astucia, muchachos? Pues estando pendiente de cada uno de esos detalles. O sea, no comerse la teoría tal cual se la den, sino interrogarse, preguntarse de las posibilidades, e incluso ir a averiguar si será que existe, que eso cumple para siempre, o será que existen algunas excepciones a la norma, será que existen ese tipo de cosas. Puede pasar. Ahí es donde hay que abordar eso. Pero bien, bacano que hayas tratado de poner algo, Camilo, ¿cierto? Bacano que lo hayas propuesto. Pero evidentemente ahí harías magia donde canceles eso, ¿cierto? Ahí sí cancelarías, ahí sí harías un poquito de magia. Entonces, cuidado con eso. Bien.
Ojo pues con la cancelación, ojo. Para cancelar tiene que cumplirse lo que les dije, tienen que ser factores, o sea, multiplicaciones. Yo no puedo, que hay una suma, una resta, ya paila, yo ya no puedo simplificar ese tipo de expresiones porque esas expresiones ya están mal, ya no tienen cómo cancelarse, ya son otro número cualquiera menos el que yo necesitaba. Listo, o con eso. Y por último, vamos a de pronto a entender un poquito que hay que tratar de eliminar de nuestra cabeza esas fórmulas del álgebra de Baldor que nos han enseñado todo el tiempo y que uno cree que siempre se tienen que cumplir si yo veo determinados elementos. Me explico. A todos nos enseñaron que si yo tengo una diferencia de cuadrados, la forma de factorizar la diferencia de cuadrados es esta. Y eso se supone que lo sabemos, ¿verdad? Bien. Pero la pregunta es la siguiente. Oiga, a mí normalmente cuando me lo enseñaban, yo aquí tenía que tener un número, por lo general, un número que tuviera raíz cuadrada. Y aquí me mostraron otro número que tuviera raíz cuadrada exacta. Entonces, uno de los ejercicios que le ponían en el colegio, por lo general, eran, no sé, 25x al cuadrado menos 36. Claro, uno sabía que el 25 tenía raíz cuadrada que era 5, que el x al cuadrado tenía raíz que era x, que el 36 era 6. Entonces, queda 5x menos 6 y 5x más 6. Yo le decía, uff, ya sé utilizar diferencia de cuadrados. Con lazo. Pero ¿qué pasa? Pero si yo les digo, hey, muchachos, si yo les digo a ustedes, hey, muchachos, ve, si yo tengo a menos b, ¿me podrían factorizar a menos b como una diferencia de cuadrados? O sea, factorice como diferencia de cuadrados. A ver, ¿alguien podría? Ahí es donde entonces yo quiero saber si sí entendieron la propiedad, cómo funciona, ¿cierto? La tal formulita, o sea, la conclusión a la que llegaron en algún momento de la vida algún matemático. A ver si la comprenden. Se le está haciendo hábito. ¿Cierto? Entonces miren que, claro, como ustedes aquí no ven los cuadrados, uno dice, venga, yo cómo factorizo eso si ahí no están los cuadrados por ningún lado. O sea, porque ahí es donde está. Como yo mecanicé eso, que tenía que tener cosas al cuadrado para poder utilizar diferencia de cuadrados, ahí me ponen otra cosa y adiós. Hasta ahí llegué. Y hasta ahí llegué. ¿Cierto? Ah, entonces miren que no debemos mecanizar. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la conclusión? Vean esto. Apréndanselo de una vez así, ya ignoren. Ojo, me están diciendo a mí, vea, yo tengo acá un término que se supone que está elevado a la 2, un término cualquiera. Lo que yo pongo aquí es la raíz cuadrada del número que está acá, la raíz cuadrada. ¿Y esto qué es? Pues la raíz cuadrada del número que esté acá. O sea, la propiedad me dice a mí, ponga la raíz cuadrada de lo que usted tenga acá y entienda como una diferencia de cuadrados. Ah, pues entonces yo tengo a menos b. ¿Cuál es la raíz cuadrada de a? Pues raíz de a. ¿Cuál es la raíz cuadrada de b? Pues la raíz de b. Entonces, si yo factorizo esto como una diferencia de cuadrados, sería raíz de a menos raíz de b por raíz de a más raíz de b. ¿Listo? Apliqué la propiedad. Que la propiedad me dice a mí, vea, ponga la raíz del número que esté acá. Es que a mí no me están diciendo que ese número tenga que estar al cuadrado. Me están diciendo el número que esté ahí, ponga la raíz, lo que haya. Ah, entonces ustedes dirán, venga, oíste, pero entonces yo tengo, no sé, 5x a la 3 menos 8. Ajá, pues ahí, si yo tengo esto, bueno, no pongamos el 8, no, pongamos un número que no tenga, el 7. Yo necesito factorizarlo como diferencia de cuadrados. Pues, ¿cuál es la raíz de 5x a la 3? Pues raíz de 5x a la 3. ¿Cuál es la raíz de 7? Pues raíz de 7. Entonces, ¿cómo lo factorizo? Pues raíz de 5x a la 3 menos raíz de 7 por raíz de 5x a la 3
más raíz de 7. Ya, listo. Yo no tengo que ver cuadrados para poder utilizar esta expresión. Es que a mí lo único que me dice es la siguiente. Yo esto lo puedo factorizar siempre y cuando cumpla que tengo dos elementos, 1 y 2, y que en la mitad haya un menos. Eso es todo. Eso es todo lo que yo necesito. Ya lo que hay que entender acá, que los elementos que yo pongo acá son las raíces cuadradas de esos dos que están inicialmente. Pero puedo tener cualquier expresión. Y eso se cumple para todas esas expresiones que a uno le enseñan. Ah, que a a la 3 menos b a la 3 es a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Que a la 3 más b a la 3 es igual a más b que multiplica a la 2 menos ab más b. Se cumplen para todas las expresiones. Yo puedo tener dos elementos que estén acá con un menos en el cuadrado y lo único que tengo que garantizar es lo que dice acá. Que aquí ponga las raíces cuadradas. Que aquí coja la raíz cuadrada y la eleve al cuadrado. La raíz cuadrada y al cuadrado. Vean, por ejemplo, voy a factorizar a menos b como una diferencia de cubos. Entonces, necesito la raíz cúbica. ¿Por qué la raíz cúbica? Porque aquí tengo un 3 y tengo a la 3. Recordemos que si saco raíz cúbica, esto me da a. O sea que yo tengo que buscar la raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de a? Mi raíz cúbica de a. Aquí queda. Raíz cúbica de a menos raíz cúbica de b. Bien. Luego, me dice, coja la raíz cúbica y la eleva al cuadrado. Cojo la raíz cúbica y la elevo al cuadrado. Multiplico la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo. Y luego sumo la raíz cúbica del segundo elevada al cuadrado. Ahí está. Listo, muchachos, ya. Y aquí factoricé como una diferencia de cubos la misma expresión a menos b. Entonces aquí la cosa es, hey, muchachos, no tiene, porque dice ahí a la 3, no tiene que estar a la 3. Porque dice ahí a la 2, no tiene que estar a la 2. Ojo con eso. Ojo con esos detalles, muchachos. Sencillos, pero que traen una gran profundidad conceptual que a veces ignoramos o que toda la vida hemos ignorado. Una de dos. ¿Cierto? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes con esto. La tarea es entonces, muchachos, de ahora en adelante vamos a ver las expresiones matemáticas generales, de forma general. O sea, yo no me voy a aprender, no, es que tiene que tener al cuadrado aquí. No, yo me voy a aprender las expresiones de forma general. Listo. Voy a tratar de entender esas expresiones, cómo se pueden comportar. Por eso aquí invito a resetearse un poquito la cabeza y olvidar eso de qué diferencia de cubos tiene que tener el primero al cubo y el segundo al... No, aquí no. Aquí lo único que tienen que entender es cuáles son las normas de la diferencia de cubos, no más. ¿Listo, chicos? Esa es mi invitación hoy. Y con eso vamos a concluir, muchachos. Espero que les haya gustado el taller, muchachos. Espero que les haya parecido interesante.